El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Bueno, mis amigos, de nuevo con nuestro invitado especial de la semana, el doctor David Gutiérrez. Él es economista de la Universidad Pontificia, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene 2 maestrías y un doctorado en economía en la Universidad de Kansas de los Estados Unidos. Se especializa en macroeconomía aplicada y teoría de juegos. También es docente de la Pontificia Universidad Católica y es cofundador de la empresa consultora Oeconomics. Nuestro amigo David es un consultor en temas macroeconómicos y pues está muy, digamos, adentrado con lo que está ocurriendo actualmente en la parte económica, en lo que tiene que ver las propuestas de los distintos candidatos. Ahora ya, como tenemos más o menos el panorama claro, David, parece que pues se está hablando de una posible alianza entre los partidos de los candidatos que terminaron en segundo, tercero y cuarto lugar. Te habíamos escuchado en alguna conferencia hace unos días en la Cámara de Comercio de que había algunas congruencias entre los candidatos, pero no era todas, es decir, habían algunas cosas diferentes, y ese es el motivo de esta conversa. Te agradecemos tu presencia y empecemos primero conversando, y quizás si nos cuentas cómo miras la situación actual, si ves de manera, al menos en la parte económica, que una alianza de estos 3 partidos podría darse. Adelante, David. Buenos días. Hola, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. Igual un saludo a toda la audiencia de Ecos de la Ciencia. Sí, antes de empezar, solo una pequeña precisión. Yo soy microeconomista. Okay. Y de hecho, desde el lado de la microeconomía o desde principios microeconómicos, es como que un poco más fácil justamente el tratar de identificar cómo va a funcionar o la sostenibilidad de cualquier pacto que pueda haber entre diferentes agentes. Entonces, en este sentido, basándonos en el tema político, ya con los resultados que se han anunciado, se están hablando justamente, como lo habías mencionado, el tema de estas nuevas alianzas. Pero claro, aquí lo importante sería pensar en verdad en la sostenibilidad de la alianza que va a haber. Porque a mi modo de ver, la manera en cómo se está armando estas alianzas, posibles negociaciones que pueden haber entre partidos políticos, capaz son muy a corto plazo. Ajá. Es decir, solo estar pensando en ganar la elección, pero no se está tomando y no está considerando todavía, por ejemplo, la estructura o cómo va a quedar la asamblea, que a pesar de los resultados de legislativos, todavía va a haber una mayoría por parte de Alianza País. No una mayoría absoluta, pero sí va a ser un bloque que necesariamente va a ser un contrapeso. No, bueno, no Alianza País, sino ahora el nuevo partido de Andrés Arauz. Entonces son esos argumentos en los que posiblemente va a ser difícil el que se pueda mantener justamente esa coalición, o que perdure, o que eso trascienda también al lado legislativo. Entonces, eventualmente va a ser un gobierno difícil justamente para el siguiente, va a ser un gobierno en el cual va a haber un peso de la asamblea y va a ser necesario justamente este tema de las negociaciones. Y en ese sentido, entonces vamos disgregando un poco los temas y empecemos primero por empecemos por los temas sobre la apertura hacia el exterior. ¿Cómo están los 3 en esta alianza? ¿Qué es lo que dicen los candidatos sobre sus puntos de vista con relación a facilitar a la apertura con respecto a nuevos, o aumentar quizás las posibilidades de nuestras exportaciones para traer dólares al Ecuador
¿Cómo miras tú? ¿Puede haber alianza puede haber congruencia en ese aspecto en estos tres partidos? ¿O cómo va la cosa ahí? El análisis que había realizado se enfocó justamente en los tres candidatos que, bueno, están, toda la atención está sobre ellos. Y de hecho, algo que es común dentro de las propuestas de los tres es que no se menciona en verdad, dentro de sus propuestas no se menciona cómo los van a hacer. Entonces, el nivel digamos, de coincidencias que hay sobre las políticas, al menos enfocadas en temas económicos, de hecho es mucho más grande entre las propuestas, la coincidencia es mayor entre las propuestas de Andrés Arauz y de Guillermo Lasso que las de Guillermo Lasso con Yacu Pérez. Ajá. Entonces, por ejemplo, en temas económicos, o bueno, más bien estos enfocados a justamente a tratar de diversificar la economía, la postura de Yacu, al menos dentro de su propuesta, es mucho más extrema, por así decirlo, y está enfocada más bien en temas más agroecológicos, dando un énfasis muy importante al tema de que se proteja el medio ambiente. No necesariamente aclara cómo, pero sí tiene una postura muy radical en cuanto al tema, por ejemplo, de minería y explotación de recursos naturales. Guillermo Lasso, por el otro lado, todavía dentro de su propuesta es el seguir extrayendo recursos naturales no renovables como petróleo y cualquier otro tema de minería, que de hecho son ideas totalmente opuestas. Exacto. El único de los candidatos que menciona este tema de tratar de vender otros productos es igual Guillermo Lasso, pero no menciona qué productos son los que va a priorizar o cómo se los va a priorizar. Tampoco menciona en qué mercado se los va a poner y tampoco se menciona cómo va a hacer justamente este tema de tratar de posicionar sus productos en el exterior. Entonces, en ese sentido es como que muy difícil o que se mantenga, por ejemplo, una alianza que trascienda a este momento coyuntural de solo pasar a la segunda vuelta. Y hablando un poquito más de eso, ¿qué dicen los tres candidatos? Hablando del candidato Hervas, Lasso y Pérez, en temas relacionados a hacer esto que estaba ya este gobierno avanzando, que es pues estos tratados de libre comercio, de facilitar procesos que puedan llevar a exportadores ecuatorianos a poner sus productos fuera. ¿Hay coincidencia? En ese sentido, creo que sí hay una mayor coincidencia entre la propuesta de Guillermo Lasso con la de Javier Hervas. No necesariamente en la propuesta de Yacu Pérez se incluye un tema respecto a eso en específico. Pero aquí nuevamente, más allá de que haya la coincidencia en el plan de gobierno, también lo que hay que pensar es justamente que no hay un trasfondo en verdad técnico de cómo se lo va a hacer. Yeah. Entonces, eso igual hace que justamente cualquier tema o cualquier negociación no vaya a perdurar en el tiempo y que sea muy de corto plazo. Entonces, aquí nuevamente creo que la llamada a esta nueva alianza tiene que necesariamente implicar aquí un compromiso de 4 años o de hecho de mediano plazo al menos para justamente garantizar esta sostenibilidad. Porque si no, lastimosamente vamos a llegar al caso que siempre ha sido, digamos, el factor común en la política ecuatoriana, en el que se fija un plan entre varios partidos, no necesariamente son coincidencias ideológicas, se cumple ese cometido, pero después empiezan a salir otros problemas y eso hace que la gobernabilidad sea mucho más difícil. Entonces aquí recordemos justamente cómo inició el gobierno anterior, que a pesar de que era una continuidad del gobierno de Rafael Correa, terminó resquebrajando el propio partido de Alianza País, diciendo Alianza País ya justamente la máquina, la aplanadora de elecciones que era. Ahora quedó reducido a uno de los partidos que tuvo la menor cantidad de votos. Entonces, esa que es algo que no necesariamente se está discutiendo y creo que la propuesta y de hecho la atención inclusive de la propia sociedad está muy enfocada en el tema solo de la segunda vuelta, pero no en algo más. No estamos tampoco como ciudadanía exigiendo que exista este pacto que trasciende, digamos, el corto plazo. Y ahora, desde ese punto de vista, tú que pues estás trabajando, como bien decías, como economista micro, como economista que está apoyando al sector privado, empresas en sus emprendimientos, a que salgan adelante, a que puedan vender más.
¿Qué es lo que tú mirarías como las bases para que una alianza de este tipo pueda funcionar en el mediano plazo? Y que pues digamos, gente que pues está en clase media o gente que está produciendo, que está generando empleo, podría comprar. A ver, si la pregunta está orientada más bien hacia cómo hacer que justamente haya un pacto, digamos, o cómo puede hacer que el ¿O pacto... cuáles serían las bases? ¿Cuáles tú crees que serían las bases mínimas para que la alianza pueda funcionar? ¿Cuáles aspectos Creo que, económicos crees tú que de podrían acuerdo. ahí ponerse adelante para que la alianza pueda funcionar? Por supuesto, asumiendo que las partes deben ceder en lo que cada uno tiene que hacer. Sí, de acuerdo. En ese sentido, creo que, a ver, lo primero creo que es identificar en verdad justamente la realidad del país. Entonces, lastimosamente, algo que en verdad fue evidente y que de hecho fue el resultado de justamente de quienes van, bueno, todos los potenciales candidatos que estén en la segunda vuelta, es justamente esa desconexión completa de la realidad del país. Entonces fue demasiada tensión en las encuestas de intención de voto que capaz están muy sesgadas y que no se enfocaron en verdad en identificar justamente al votante mediano, que es quien se encuentra justamente en la mitad y a quien debe uno apuntar justamente la política. Entonces creo que primero sería identificar justamente la realidad y la necesidad de esta persona, de este votante mediano, no un promedio, sino más bien el que está justo en la mitad. Luego de identificar a esa persona, creo que también lo siguiente es identificar desde un punto de vista económico cuáles son las mayores urgencias o problemas que tiene actualmente la economía y plantear a partir de eso soluciones que sean técnicas y viables. Entonces, creo que una vez identificado justamente estos problemas, es mucho más fácil de tratar de llegar a un pacto, digamos, que sea más allá de solo ganar a un candidato en específico y que va más bien a plantear en verdad un plan económico, de hecho un plan inclusive de un pacto, por así decirlo, un pacto social que trascienda más allá de solo estas elecciones. Eso desde el lado del punto de vista de los candidatos y de cómo creo que debería armarse o plantearse justamente una alianza más duradera. Y había en lo que yo te he visto antes, tú hablabas de que más o menos ustedes habían identificado a este votante mediano. ¿Quién es este votante mediano? ¿Qué características, qué perfiles tiene, a dónde los candidatos deberían enfocarse? Sí, en ese sentido, por ejemplo, el candidato mediano es, como lo había mencionado anteriormente, es quien se encuentra justo en la mitad de una distribución de alguna variable en específico. Entonces, por ejemplo, primero es identificar en qué zona vive. Entonces, si nos enfocamos solo en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, o Machala, o Puerto Viejo, además, posiblemente no estamos en verdad viendo a todo o la mayoría de la realidad del país. Entonces, nosotros haciendo simplemente calcular la mediana dentro de los cantones que hay en el país, descubrimos que la mediana está en 22,000 habitantes, o sea, en cantones que tienen alrededor de 22,000 habitantes. Y esto es, por ejemplo, para tener una idea, es San Miguel de los Bancos. Ya. Entonces, esto lo que quiere decir es que la realidad del país, o sea, la mitad de cantones del país son más pequeños que San Miguel de los Bancos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, es completamente, o sea, es evidente de por dónde fue el error y por qué ahora estamos sorprendidos de estos resultados que tuvimos, cuando en verdad no fue muy bien enfocada justamente la medición. Y aquí hay que recordar que nuevamente no es un tema al menos como se planteó el proceso electoral, independientemente del nivel de ingresos o de la realidad, o bueno, de hecho, la realidad socioeconómica de la persona es el mismo voto. O sea, si yo gano $5,000 al mes, una persona que está sin empleo, los dos tenemos el mismo voto, o sea, cuenta lo mismo al final. Entonces, por eso es importante. Entonces, una es, justamente, viven en este tipo de cantones, o en cantones de este tamaño, tienen completada la primaria, o sea, no son muchos años de educación, tienen ingresos bastante bajos, o sea, esta persona, la mediana, tiene 180, o recibe mensualmente $180 de ingresos, o sea, es prácticamente menos de la mitad del salario básico unificado, y tiene 51 años de edad. Y 51 años de edad es pensado solo en las personas que tienen
posibilidad de votar. Es decir, mayores de 16 años hasta los, bueno, mayores de 70 años. Y en ese sentido, si es así, todo lo que se ha hablado de apoyo a los jóvenes, de generación de empleo a jóvenes, se ha hablado muchísimo de bonos a mujeres, también se ha hablado muchísimo de entrada libre a la universidad. Tú me dirías de que en realidad de lo que nos estás diciendo, no se ha hablado mucho del votante medio, es decir, qué hacemos o qué le ofrecemos o el candidato qué le puede ofrecer al votante medio, pues como bien dices tú, es quizás el padre de familia que tiene 50 años con muy pocos ingresos, quizás ya con muchas dificultades para trabajar porque no encuentra trabajo y con una educación que no le permite, pues no tiene muchas opciones. O sea, y ahí es lo que justamente recalco de que las propuestas no están enfocadas justamente a la persona que va a terminar definiendo quién va a ser ganador. Por ejemplo, aquí hay una propuesta, por ejemplo, una de las que más mencionaba Jaco Pérez, por ejemplo, era el tema de la protección a los trabajadores de plataformas. O sea, todos los temas de Uber, Rappi y demás. Claro, esa es capaz una realidad para un sector dentro de las ciudades grandes que cuentan con eso, pero no es algo que en verdad va a afectar la realidad de esta persona que vive, por ejemplo, en San Miguel, en los bancos. O sea, no es en verdad algo que va a permitir en verdad que va a cambiar mi realidad. Por otro lado, tener unas propuestas mucho más amplias, como por ejemplo el tema de, no sé, posicionar productos en el extranjero, que era lo que mencionaba Guillermo Lazo, igual difícilmente va a ser algo que va a tener un efecto directo o inmediato en esta persona, que nuevamente pensemos que es una persona que tiene completada la primaria. Entonces, no es alguien que tampoco tiene una visión justamente a largo plazo que puede identificar justamente cómo va a recibir esos beneficios. Y en ese sentido, de hecho, si... Hiciste tú de la medición, quizás un poco complementando el perfil del candidato medio. ¿A qué se dedican estas personas? El medio, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad principal? Si estamos hablando por un tema de probabilidad de que si está ocupado o no está ocupado, es muy probable que esta persona se encuentre en subempleo. Ya. Y si estamos hablando de igual, dentro de una probabilidad en que se encuentra trabajando en agricultura o en el comercio al por mayor, que son dos de las actividades en las que mayor se concentra el tema bueno, la población económicamente activa. Entonces, esa es la realidad. Entonces, aquí pensar justamente en cuál es la propuesta que más va a pegar a esta persona, es si alguien me está diciendo que voy a tener un ingreso de $1,000, sin hablar de tema de financiamiento, de cómo se lo va a medir, es algo que sí me va a llamar la atención y por lo cual voy a votar. Entonces, ese es el tema de justamente cómo esta propuesta en verdad, o cómo armar una propuesta que esté enfocada justamente a esta persona, que es la que va a terminar definiendo. Entonces, independientemente ahora de quién quede en la segunda ronda, si esta propuesta o si las propuestas que se planteen en la segunda ronda están igual direccionadas a otra persona, es muy probable que gane quien esté más cercano, que ofrezca algo para esta persona que en verdad es la que define. Entonces, creo que ahora no es una cuestión de solo elegir quién, nuevamente, de no pensar quién es el que tiene una mayor probabilidad de ganar, porque nuevamente ya vimos que los votos no van a ser endosables, sino de cambiar justamente esta propuesta para que se pueda llegar a esta persona, a la realidad de esta persona que está en la mitad, justo en la mitad de la distribución. Porque lo que tú nos estás diciendo es lo siguiente, es decir, la persona o este perfil que es el medio del país, el rato que está escuchando a los candidatos, nada está yendo hacia ese tipo de personas. Es decir, yo tengo esto que dices tú, los 50 años, me dedico a un trabajo informal, apenas tengo primaria, quizás tengo una familia que me están ayudando, pero todo hablan de jóvenes o hablan de madres jefas de hogar o de exportación o de apoyo con préstamos al sector agrícola o bonos a los más pobres, pero no están diciendo nada de cómo resolver mi problema. Y esa es o sea, no está bien enfocado justamente si la postura es ganar votos,
no está bien enfocada esta persona. Es la primera. Y la segunda, que independientemente del plan a quién esté enfocado o si es en verdad viable o no, o que va a tener en verdad un efecto, digamos, en la economía, no se está mencionando cómo se lo va a hacer. Entonces, nuevamente, esas son cuestiones que son muy difíciles, o sea, son muy, no es que dan en verdad una garantía de que en verdad quien gane el gobierno durante los siguientes años, en verdad pueda cambiar la situación en la que está el país. Y lo que queda evidente es que en verdad todos los candidatos están subestimando la realidad en la cual nos encontramos, la realidad económica del país actualmente. Y de en verdad las medidas que se tienen que tomar, que de hecho ahora ya es cada vez la capacidad del Estado está más reducida y ahora las medidas que quedan son las más impopulares. Y eso nuevamente junto con el hecho de que va a haber una asamblea en la que necesariamente va a tener que existir una negociación, hace que el tema de gobernabilidad en los siguientes años sea mucho más complejo. Entonces, son estas cosas que en verdad personalmente son bastante preocupantes, independientemente de quién gane, de cómo se está armando el escenario para los siguientes años. Entonces, yo diría que en función de lo que tú estás sugiriendo es que antes primero, claro, hay que buscar una alianza de mediano plazo para que funcione, no solamente para ganar, sino para tener gobernabilidad los próximos 4 años y llegar a algún lado. Y la otra es redireccionar y apuntar a lo que tú llamas el votante medio ecuatoriano que no está siendo tomado en cuenta. Así es Solamente así, y se sientan y se ponen a pensar en eso y logran encontrar puntos de acuerdo, esta alianza podría funcionar. Si fuese en ese caso en el que en verdad creo que, a ver, si en verdad nuevamente, si el objetivo es simplemente ganar las elecciones, esta nueva alianza o cómo debería plantearse la propuesta o cambiar la propuesta en la segunda vuelta sería enfocarse al votante mediano. Quien se encuentre más cerca del votante mediano, quien pueda ofrecer algo para el votante mediano, va a tener una mayor probabilidad de éxito. Pero ese sí es en verdad el objetivo, es únicamente el ganar la elección. Pero si estamos pensando en que no es solo ganar la elección, sino también cambiar la realidad del país, entonces sí se requiere que haya una discusión mucho más allá de solo ganar. Y ahí es un problema, porque si nos enfocamos justamente en ver cuáles son, al menos en las propuestas económicas planteadas en su plan de gobierno, que nuevamente no son vinculantes para los candidatos, o sea, lo pueden decir, pero no necesariamente vamos a poder exigir que en verdad las cumplan. Hay muy pocas propuestas que en verdad tienen en común Guillermo Lasso con Yacu Pérez, como lo mencioné anteriormente, o sea, existe mayor coincidencia entre la propuesta económica de Guillermo Lasso con Andrés Arauz que Guillermo Lasso con Yacu Pérez. Y dentro de esto, no sé si tú tienes conocimiento o si es que algún candidato o alguna encuestadora o algún equipo de investigación ha hecho un análisis y ha identificado cuáles son las necesidades, qué es lo que este tipo de candidato medio necesita o está pidiendo o solicitando. Creo que de hecho o sea, no es muy alejado del pensado, o sea, no es que se requiera en verdad un estudio muy, muy detallado de esto, es simplemente ver justamente la realidad de estas personas, o sea, y esto es algo que ha sido una realidad que no ha cambiado, podría decir, en los últimos 10 años, y que de hecho ha empeorado en estos últimos tiempos. Entonces, por ejemplo, el tema de empleo, de que es necesario que haya una reforma laboral, que lastimosamente hasta el día de hoy no se ha logrado concretar, siempre se la menciona, pero nunca se concreta. Bueno, pero las reformas laborales todas hablan de incentivos a jóvenes, no hay incentivos a personas desempleadas de 50 años. Más allá de cuál debe ser el enfoque de a quién debe ser a quién se debe priorizar eso, es el hecho de que no se ha discutido o que no se han tomado propuestas técnicas en cuanto al mercado laboral. Entonces, toda la atención se ha sido enfocada en reformas a los métodos de contratación. Pero, por ejemplo, los métodos de contratación en ningún lado del mundo, y no existe evidencia empírica, digamos, que eso genere mayor empleo.
De hecho, si analizamos cuál fue el efecto de las últimas reformas laborales, de las nuevas formas de contratación que se aplicaron el año anterior, no tuvieron ningún efecto. De hecho, se destruyeron más trabajos que los que se crearon. Entonces, si la discusión todavía es entre voy a subir $100 a todos o voy a cambiar o proponer nuevas formas de contratación, no se va a cambiar esa realidad, independientemente de si vamos a priorizar el trabajo a los jóvenes o vamos a priorizar el trabajo para las personas mayores. Entonces, esa es la cuestión del igual tema de una discusión técnica que lastimosamente no he visto que se la analice. Y ha sido esa una realidad lastimosamente del país, no de estas elecciones, sino desde hace muchísimo tiempo. Y entrando al mundo de las especulaciones, ¿por qué crees tú que, al menos desde tu punto de vista, dices que es obvio de que deberían centrarse en el candidato medio? ¿Por qué es que en general, al menos en el caso ecuatoriano, los candidatos no lo han hecho? Quizá es un tema simplemente de vivir todavía, de seguir haciendo lo mismo, de no tener un proceso de innovación dentro de sus campañas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos llegar a ver que, por ejemplo, el propio Guillermo Lasso no hay un cambio fundamental dentro de su plan de gobierno con las elecciones pasadas. Y es simplemente el pensar en vivir, o sea, obtener esta imagen o esta idea distorsionada de la realidad en que todavía voy a tener apoyo, o que necesariamente un partido en específico va a degenerar y me va a pasar, o me va justamente a endosar todos los votos de ese partido. Y es justamente cuando nos demos cuenta que ahí esa realidad, o el pensar o tener esa visión, digamos, muy chapada antigua o que se sigue reproduciendo, genera lo que pasó. O sea, vemos que el Partido Social Cristiano en verdad no fue un apoyo a Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso solo ganó en Pichincha, no ganó en ninguna otra provincia. Pero por el otro lado vemos que Yacu Pérez ganó en toda la Amazonía y Sierra Centro, y por el otro lado Andrés Arauz ganó en todas las provincias de la costa. El discurso y las propuestas de Yacu Pérez y de Andrés Arauz estuvieron mucho más cercanas a la realidad del votante mediano en esas provincias que la de Guillermo Arauz. Guillermo Lasso. Guillermo Lasso quizás tuvo un discurso, su propuesta fue enfocada un poco más a lo que quiere Quito, pero no necesariamente Quito es la realidad y representa todo el país. Y entonces, nuevamente, cuando pensamos que los votos, o sea, todos, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, mi voto es igual al de cualquier otra persona, está muy mal orientada la elección. Y igual podemos ver otros casos, ¿no? Por ejemplo, propio Abdalá Bucaram menciona que tuvieron que él debió haber ganado, porque capaz piensa que todavía es un líder político, pero en verdad no ve que ya no es justamente lo que pudo haber sido en años anteriores, que está diciendo, bueno, que ahorita hubo fraude en su elección y bueno, ahorita ya está apoyando a Andrés Arauz. Álvaro Noboa igual teniendo un discurso que igual está muy lejano a la realidad de este votante mediano. Los gastos, de hecho, de campaña, podemos ver que igual están muy mal orientados. O sea, mucho del gasto de Guillermo Lasso y Álvaro Noboa, por ejemplo, están orientados en Facebook, pero no sabemos si en verdad ese es el medio en el cual el votante mediano se va a enfocar o va a poner atención para ver las propuestas. Quizá es mucho más efectivo eso en radio o en televisión que en redes sociales. Entonces son todas estas cosas que creo que simplemente es el pensar en cómo se manejó anteriormente y no ver cómo innovar en el tema de cómo asegurar el voto, ¿no? Y eso igual también por el otro lado del análisis, que también es todavía seguir pensando que las encuestas de intención de voto son en verdad un reflejo cercano de qué es lo que va a suceder. Cuando nos damos cuenta que nuevamente volvió a pasar lo que pasó en 2017 y que ha pasado en muchos países del mundo, en el cual estas encuestas de intención de voto no necesariamente están reflejando por quién en verdad las personas votaron. Entonces, si seguimos pensando en que vamos a seguir utilizando, que vamos a tener resultados diferentes, equivocándonos y volviendo a hacer lo mismo, no va a haber éxito. O sea, no va a servir de nada. Bueno, realmente ha sido muy interesante tu explicación.
y dándole pues diría yo, un razonamiento o estableciendo las posibles causas de por qué los candidatos pues no lo han hecho de mejor manera en la primera vuelta y quizás que podrían tomar en cuenta para la segunda. Si tú estuvieras en capacidad de sugerir o de asesor, ¿qué es lo que entonces les diría para ya ir terminando esta interesante conversación? ¿Qué les podrías decir a estos candidatos? Necesariamente hablar con justamente las personas que representan al votante mediano, a esta persona que en verdad me va a asegurar qué es lo que puedo yo garantizar para salir del país. Entonces, podría plantar esa como mi propuesta o las propuestas que me van a garantizar el ganar la elección. Pero tengo que, además, darle una mayor, o sea, una prioridad a plantear temas que puedan cambiar justamente la situación económica que estamos viendo actualmente. Porque no va a ser, o sea, todo el esfuerzo, todo lo que está sucediendo en estos momentos, capaz van a ser infructíferos si el gobierno no va a tener una garantía de que pueda gobernar en los siguientes 4 años. Y eso creo que es en donde mayor énfasis debe plantearse. Bueno, te agradecemos muchísimo. David, ha sido muy interesante tu posición y claro, es para pensar y para pues especialmente los candidatos mirar de manera diferente cómo van a enfrentar la segunda vuelta. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, David, y esperemos que pues tengamos la oportunidad más adelante de conversar nuevamente de estos temas. Listo, muchas gracias, Francisco.